Hola amigos, en este video revisaremos la solución del siguiente problema de estática que involucra distintas fuerzas. Las herramientas necesarias para resolverlo las pueden encontrar a mano derecha y dentro de las que pueden encontrar torques en dos dimensiones y las condiciones de equilibrio que nos aseguran la no traslación ni rotación del sistema que estamos estudiando. Y nuestro problema nos dice, el sistema mostrado en la figura está en equilibrio. El objeto que cuelga el extremo de la armadura S tiene por masa 250 kilogramos, que va a ser esta masa que está por acá, mientras que la masa propia de la armadura es de 56 kilogramos. Encontrar la tensión del cable C, que está por acá, el que está en negro, y las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida sobre la armadura por el pivote P, que sería este punto de aquí. Los datos que tenemos, vemos que está la masa del cuerpo que está colgando, que son 250 kilogramos. También nos dan la masa de la propia barra, de la armadura, que va a ser de 56 kilogramos. Y también nos dan información adicional con respecto a la geometría. Por ejemplo, que acá hay un ángulo de 33 grados de la tensión con respecto a la horizontal y que la barra o la armadura hace 48 grados por sobre la horizontal. Con esta información debiera ser suficiente para resolver nuestro problema. En primer lugar, vamos a dibujar la distribución de fuerzas que hay sobre la barra, donde podemos ver inmediatamente que por aquí está una fuerza de tensión que va a ir hacia abajo. Esa tensión le vamos a llamar T1, que va a estar actuando entonces sobre este extremo de la barra. Y nosotros sabemos que dado que por las condiciones de equilibrio que el sistema no se mueve, entonces esta tensión tiene que tener la misma magnitud de la fuerza peso para este cuerpo y entonces esa tensión va a ser de 2500 newton. También nos dicen por enunciado que tiene una masa de 56 kilogramos que va a estar actuando aquí en el centro geométrico. Así que vamos a tener por acá la fuerza peso que va a ir hacia abajo. También hay una fuerza de tensión que ejerce este cable que va a estar en esta dirección. Ya vamos a especificar los ángulos. Y a esa le vamos a llamar tensión 2. Y por último, aquí en el pivote tenemos una fuerza de reacción que va a estar en este sentido. O sea, por ahora en realidad la vamos a dibujar en este sentido. No sabemos si es realmente eso, pero lo vamos a calcular un poco más adelante. Y entonces, agregando la información que nos falta, sabemos que la masa de la armadura son 56 kilogramos, así que esto va a ser de 560 newton. Ahora vamos a llevar esto al diagrama de cuerpo libre y vamos a tener las siguientes fuerzas. Tenemos por un lado la tensión del cable 1, que ya sabemos su magnitud, son 2500 newton. También sabemos el peso de la propia barra, que son los 560 newton. Por aquí vamos a tener la tensión T2, que vamos a identificar el ángulo ahora mismo. Y tenemos la reacción que por defecto no sabemos hacia dónde va. Así que vamos a hacer que sea hacia la derecha y hacia arriba. Si llevamos esto a ángulos, tenemos por un lado aquí los 33 grados que hace el cable con la horizontal. Aquí tenemos los 48 grados que hace la barra con la horizontal. Y necesitamos encontrar algún ángulo de referencia para poder encontrar la tensión con respecto al eje X. Pero nosotros sabemos que particularmente este ángulo y este ángulo son iguales. Así que tenemos que la tensión hace 33 grados con respecto al eje X. Y la reacción, insisto, todavía no tenemos información, pero la vamos a poder calcular de las ecuaciones de movimiento. Lo que sí se desprende de acá es que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser la reacción en X, que no la conocemos, la tensión todavía no, pero tendríamos sí el sentido que sería T2 por el coseno de 33 grados igual a 0. Esto haciendo la proyección en el eje X, por supuesto. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser la componente Y de la reacción menos la componente Y de la tensión 2, que sería tensión 2 seno de 33 grados, menos la tensión 1 y menos el peso, y también debe ser 0. Ahora vamos a empezar a calcular los torques. Con respecto a cualquier eje de rotación, particularmente nos conviene calcular el torque con respecto al eje de rotación que sería
el punto P en este caso, y vamos a empezar por la tensión que está aquí en el otro extremo. Nosotros vamos a ver cuál es la distancia que hay. Entonces nosotros tenemos acá que en realidad no sabemos cuál es el largo de la barra, entonces vamos a decir que esto es L y que el peso actúa aquí en la mitad de la barra, que sería L medios. Vamos a calcular este torque. Entonces para eso vamos a ver la definición, que es la magnitud del vector R, la magnitud de la fuerza, por el seno del menor ángulo que hay entre los vectores, y vamos a asignar un signo que puede ser positivo o negativo dependiendo del sentido de la rotación que generaría la fuerza aplicada que estamos estudiando. Para la primera fuerza, que sería T1, nosotros sabemos que el punto de aplicación de la fuerza está acá en el otro extremo, y entonces el vector que va desde el eje de rotación, que sería el punto P, hasta el punto de aplicación de la fuerza sería ese vector. Así que si lo dibujamos, tendríamos más o menos ese vector que está acá, cuya magnitud es el largo de la barra. Ahora también dibujamos el otro vector, pero hay que ponerlos cola con cola, así que ese vector va a ir hacia abajo. Y lo que hay que identificar es el menor ángulo que hay entre estos dos vectores, que sería este ángulo que está por acá. Pero nosotros sabemos que el ángulo que hace con respecto a la horizontal, si nosotros dibujamos nuestra barrita, tendríamos que sería algo así. Por aquí vamos a tener entonces 48 grados. Si este ángulo es 90, entonces la diferencia acá va a ser de 42 grados. Y por lo tanto, si ahora nosotros prolongamos esto, vamos a darnos cuenta que este ángulo, si por aquí tenemos R y por aquí tenemos el peso que va a ir hacia abajo, debe ser 148 grados. Perdón, 138 grados. Así que con esto ya tenemos el ángulo que hay entre estos dos vectores y podemos calcular el torque. Así que aquí tendríamos 138 grados. Vamos entonces a la definición del torque generado por la fuerza T1. Y este va a ser la magnitud de la distancia. Nosotros dijimos que la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza es el largo de la barra, por la magnitud de la fuerza, que dijimos que es T1 igual a 2500 newton, y por el seno del menor ángulo que hay entre estos dos vectores que acabamos de mencionar, que son 138 grados. Dado que no conocemos L, lo vamos a dejar en términos de L, y aquí nos quedaría L por la magnitud de esta fuerza, que son 2500 newton, y por el seno de 138 grados. Y por último, lo que nos falta agregar es el sentido de la rotación, y si nosotros dejamos fijo este punto y aplicamos la fuerza T1, entonces este sistema rotaría en sentido horario, que por convenio para nosotros va a ser con un signo menos. Ahora hagamos lo mismo con la segunda fuerza, que va a ser nuestra fuerza P. Nuevamente tenemos que identificar la distancia que hay entre el eje de rotación, que es el punto P, con el punto de aplicación de la fuerza, que básicamente es este punto. Entonces aquí tendríamos el vector R, donde ahora ese vector R tiene la misma dirección, salvo que mide la mitad de la barra. Y lo interesante es que el peso va apuntando hacia el mismo lado que lo hacía la fuerza T1, así que vamos a poner que el peso de la barra es hacia abajo. Entonces en este caso coincide el ángulo y el ángulo que hay entre los dos vectores. Y vamos a poner esto entonces en nuestra ecuación, y tendríamos el torque generado por el peso igual a la magnitud de la distancia, la magnitud de la fuerza, por el seno del menor ángulo que hay entre estos dos vectores. Y aquí tendríamos la magnitud de la distancia. Nuevamente esa distancia es exactamente la mitad de la barra, así que sería L medios. La magnitud de la fuerza, nosotros mencionamos que el peso de la barra son 560 newton. Y el ángulo que hay entre estos dos vectores es 138 grados. Y el sentido de rotación, nuevamente el mismo. Y esto porque si nosotros aplicamos esta fuerza hacia abajo, va a hacer que la barra rote en sentido horario, generando entonces que el torque sea negativo. Ahora veamos el torque de la tensión, que es un poco más delicado, de la tensión 2. Y para esto vamos a construir los triángulos que ya tenemos. Primero vamos a dibujar
nuestra barra, que serían con estos 48 grados, y vamos a trazar una horizontal, porque nosotros sabemos que dado que estos son 48 grados, este también debe ser 48 grados. Pero por otro lado, hay una tensión por aquí que va a ir hasta este punto, y en donde habíamos dicho que si este son 33 grados, entonces la opuesta de acá son 33 grados. ¿En qué nos cambia esto? Que este ángulo que está acá, perdón, sería este que está en amarillo. Si la parte de arriba son 33 grados y en total son 48, entonces este ángulo son 15 grados. ¿Y qué significa esto? Que si nosotros tenemos nuestra barra, entonces la tensión haría un ángulo de 15 grados hacia este costado, que sería en el fondo lo que estamos dibujando aquí. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Básicamente es para poder identificar el ángulo que hay entre los vectores, porque el vector R, que va desde el punto de aplicación de la fuerza, perdón, desde el eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, sería exactamente este vector, que me equivoqué de color, lo voy a hacer en otro color. Sería ese vector que está por acá. Este es el R, cuya longitud va a ser del largo de la barra, nuevamente porque está al otro extremo. Y entonces tenemos la magnitud del vector L. Vamos a poder identificar el ángulo que hay entre estos dos vectores. Y para esto simplemente dejamos los dos vectores cola con cola y tendríamos un vector por aquí. Tendríamos el otro vector por acá. Aquí tendríamos R, cuya magnitud es L. El vector T2, que está por acá. Y nosotros mencionamos que el ángulo que hay entre estos dos vectores son 15 grados, pero por este lado. Entonces, ¿cuál es el menor ángulo que hay entre ellos dos? Va a ser este ángulo que está acá, que va a ser 165 grados para completar el ángulo extendido. Y por lo tanto, el torque generado por esa tensión 2, le vamos a poner M2 igual a la magnitud del vector R, que dijimos que es de largo L, que mide todo este vector que va desde el punto P hasta el punto de aplicación de la fuerza, por la magnitud de la tensión 2, que no la conocemos por ahora, por el seno del menor ángulo que hay entre ellos, que es seno de 165 grados, y el sentido de la rotación, si nosotros aplicamos esta tensión en este punto y en esa orientación, entonces la rotación que va a generar va a ser en sentido antihorario, de modo que el torque va a ser positivo. Y por último, lo que nos queda es ver el torque que genera la fuerza R con respecto a este mismo eje de rotación que está en P. Pero si vemos, tenemos que el torque generado por la fuerza R en el punto P es la magnitud de la fuerza, que no la conocemos, pero nosotros sabemos que la distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de rotación es 0. Y por lo tanto, inmediatamente vemos que esa fuerza, la reacción, nos genera torque con respecto a este eje de rotación. Ahora que ya calculamos cada uno de los torques por separado con respecto al punto P, vamos a hacer la suma de los torques, donde tendríamos el torque generado por el peso de la barra, más el torque de la tensión 1, más el torque de la tensión 2, más el torque de la reacción que acabamos de mencionar, que es 0 debido a que está en el mismo punto de aplicación de la fuerza. Entonces por aquí tendríamos el torque generado por el punto P, perdón, por la fuerza P, que es el peso. Habíamos dicho que es menos el valor de la fuerza peso, que son 560 newton, por la distancia a la que está actuando, que era la mitad de la barra, L medio, por seno de 138. El torque de la tensión 1, que es la tensión que va hacia abajo, también es negativo, son 2500 newton, por la distancia a la que se está aplicando la fuerza, que sería L, también tenemos seno de 138. Y nos queda más aquí la magnitud de la tensión T2, que no la conocemos. Sabemos, eso sí, que está aplicándose a una distancia L del eje de rotación y por el seno de 165 grados. Y todo esto, dado que el sistema está en equilibrio,
Entonces los torques deben ser 0. Ahora, acá nos podemos dar cuenta que si despejamos de acá el factor L, que es un factor común, aquí nos quedaría L por acá, se simplifica con S y con S. Y de aquí podemos despejar la tensión T2, que T2 va a ser, si hacen el cálculo con calma, van a tener 2500 por seno de 138 más 560 por un medio que aparece acá, sería dividido 2, también por seno de 138, y todo esto va a estar dividido por seno de 165. Y si hacemos ese cálculo con calma, nos debería dar un resultado de 7187 newton, que sería la magnitud de la tensión que está en este extremo. Ahora que ya sabemos cuál es el valor de la tensión T2, basta con reemplazar en las ecuaciones de movimiento que habíamos encontrado del diagrama de cuerpo libre, y ahí encontramos la reacción. La reacción X de la ecuación que aparece en X, por supuesto, va a ser T2 coseno de 33 grados, y T2 habíamos dicho recién que son 7187 newton por coseno de 33 grados. Y si ponemos esto en la calculadora, nos va a dar, veamos, 7187 por coseno de 33 grados, y eso es 6028 newton aproximadamente. Esa sería la componente X. Y la componente Y, si la despejamos, nos va a dar que es el peso más T1 más T2 seno de 33 grados. Reemplazando aquí tendríamos el peso que habíamos dicho que son 560 newton, más la tensión 1 que son 2500 newton, y más este valor de 7187 seno de 33 grados. Y entonces cuando reemplazamos todo esto nos va a dar algo así como que la componente vertical de la reacción es entonces 7187 seno de 33 más 2500 y más 560, que eso es 6974 newton. Y por lo tanto, si nosotros dibujamos el vector R, va a tener esta dirección. Una componente X positiva 6028 grados y la componente Y de 6974. Y con esto ya tendríamos resuelto nuestro problema. Y con eso damos por terminado nuestro problema, al que espero les haya sido de ayuda. Y también les propongo la siguiente pregunta asociada a lo que hicimos recién, de la que espero su respuesta en los comentarios. Y la pregunta es, si la masa que cuelga el extremo fuera de 100 kilogramos, ¿cuál sería la magnitud de la fuerza ejercida por el pivote? Eso, chicos, cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.